Vamos a tomar un momento ahora para contestar preguntas sobre la segunda clase de la exégesis de Filipenses 2 del 5 al 11. En este caso tiene que ver con la clase que era acerca del autor, la forma y el propósito de este pasaje. Una pregunta acerca de la naturaleza o estructura del himno. Alguien pregunta, ¿qué herramienta podemos usar para diferenciar con exactitud una poesía de un himno? ¿Hay reglas o estándares que establezcan cuándo algo es un himno, una poesía? ¿Cuáles serían específicamente? Bueno, la verdad es que partiendo de los salmos, ellos son a la vez poesías y también himnos, entendiéndose por himno en el sentido cristiano de la palabra, un cántico de alabanza a Dios. Así que los salmos establecen que los himnos son poesía y poesía son himnos. Y la verdad es que a lo largo de los años eso se ha confirmado. Casi todas las canciones que escuchamos tienen una naturaleza poética. Así que en este caso también el pasaje en Filipenses, si es poesía, muchos piensan que podría ser un himno. Si es un himno, forzosamente tiene que ser poesía. En cuanto a reglas o estándares, eso realmente depende de la cultura. En los judíos, la poesía hebrea es marcada por, más que nada, paralelismos, sean sinónimos o antónimos, mientras que en la cultura griega del tiempo de Pablo, himnos griegos tenían más un sistema de eh, ritmos de palabras, eh, líneas que tendrían más o menos la misma extensión de sílabas. Así que cada cultura establece las reglas para poesía, pero lo general es que un cántico es un poema y un poema fácilmente se convierte en un cántico. Otra pregunta, si Filipenses 2 del 5 al 11 fue insertado en la carta de Pablo, tomándose como un himno o un cántico, y pertenece a un cristiano, alguien pregunta, ¿esto sucedió después que Pablo terminó de escribir? Y de ser así, ¿cómo se explicaría pasajes como 2 Timoteo 3:16 y 2 Pedro 1:21 que hablan de la inspiración de las escrituras? Bueno, lo que hay que afirmar es que nadie postula la idea de que después que Pablo redactara Filipenses, otra persona insertó el himno cristológico, versículos 5 al 11. Nadie afirma eso. Todos están de acuerdo que Pablo escribió toda la carta. La única pregunta es si versículos 5 al 11, Pablo mismo lo compuso en el momento de escribir Filipenses. O si Pablo, al escribir el capítulo 2, él decide citar un himno. Pero es el mismo apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, quien redactó esas palabras que están en lo que hoy llamamos Filipenses. ¿Qué del drama salvífico? Si Kesman afirma que somos salvos participando en el drama salvífico de Cristo, que se da a través del servicio sacrificial, ¿no sería esta una acción? Pero Pablo afirma que somos salvos por fe en Cristo, no por nuestras acciones. Tiene toda la razón. En primer lugar, lamentablemente, Kesman, aunque se distanció de la teología clásica liberal, no era exactamente evangélico. Así que él no aceptaría que la salvación es únicamente por fe en Cristo. El mejor de los casos, lo que él diría es que si la salvación es por fe, a lo menos esa fe debe evidenciarse en obras, en frutos. Y para Kesman, un fruto de la fe que nos salva sería esta actitud de humildad y servicio sacrificial. Alguien pregunta, ¿por qué se usa la frase acto salvífico? Y la respuesta es que es una frase del mundo académico
que los intelectuales usan. En parte su bagaje intelectual les gusta usar frases así, los hace sentir que son diferentes de los demás cristianos y que están manejando temas en forma académica o intelectual. Alguien pregunta si realmente tenemos que distinguir entre soteriología y cristología. Al enfocar la soteriología en este himno y mencionar cómo Dios exaltó a Cristo sobre el cosmos y los diversos poderes, ¿no se está abordando quizá indirectamente la cristología? Porque no creo que se pueda abordar soteriología en el Nuevo Testamento sin abordar la cristología. Y una vez más, esta persona tiene mucha razón. Nuestra salvación se centra en Cristo. Es imposible tratar el tema de la salvación sin mencionar a Cristo. Así que tratar de distinguir en forma absoluta que un pasaje trata o la salvación o la persona de Cristo es bastante artificial. Los académicos lo que contestarían es que aceptamos que no se pueden separar las dos cosas, pero la pregunta es, en la mente de Pablo, ¿qué predominaba? ¿Estaba pensando más en la salvación o más en la doctrina de Cristo? El argumento de Kesman es que, dado a que en este pasaje no se menciona explícitamente la resurrección de Cristo, que para Kesman es esencial para abordar la cristología, entonces el tema es soteriología. Pero el problema es que no puedes abordar la soteriología sin tocar el tema de de la resurrección de Cristo. Así que volvemos al mismo tema. Así que en realidad al final es casi relevante esta conversación porque vamos a ver que el tema central de Pablo en un sentido no es ni soteriología ni cristología. El tema tiene que ver con la manera que los creyentes en Filipos deben convivir en la iglesia dentro del contexto de la persecución que sufrían y para dar un buen testimonio como creyentes en el Señor Jesucristo. Esto vamos a tratar en la siguiente clase cuando abordamos el versículo 5 de Filipenses 2. ¿Ok, hermanos? Dios les bendiga.